de Minamérica. Esta mañana tenemos un tema muy importante. Tenemos problemas con el audio, nos escuchamos muy bajito. Ok. Bienvenidos. Esperemos que este tema sea de mucho interés para usted. Estamos, gracias, ingeniero. Estamos con problemas técnicos en el audio y el ingeniero de redes sociales está tratando de corregir este problema en la radio. Para nosotros es un gusto llevarle la fidelidad a través de la radio, a través de las redes sociales, y es un gusto compartir los micrófonos en esta mañana de este sábado 27 de agosto de 2022 y contar con la presencia de dos excelentes ginecostetras, el doctor Alejandro Martínez Vivas y el doctor Ulises Medina Toledo. También en la conducción, nuestro gran amigo licenciado Marcos Antonio Hernández León. León Hernández, se equivocó el gran pez. Los saludamos con el gusto de siempre. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a tener un tema muy importante, sobre todo para las mujeres embarazadas. Vamos a hablar de la preeclampsia. ¿Qué es esto? Usted se preguntará. Y para eso, pues, vamos a iniciar con el padecimiento. ¿Dónde se inicia? ¿Por qué es la preeclampsia? Y para eso es esta pregunta. ¿Cuáles son las cifras normales de presión arterial en las mujeres en edad reproductiva? Adelante. Sí, muy buenos días y esperemos nos acompañes en el transcurso del programa. Vamos a tratar de explicar de una forma clara y sencilla este gran flagelo de salud que nos genera una alta morbilidad y mortalidad. La preeclampsia y la diabetes son las enfermedades más comunes durante el embarazo. Actualmente, una mujer, una de cada 15 mujeres va a tener preeclampsia, o de 15 de cada 100 va a tener preeclampsia, de las cuales aproximadamente unas 5 de estas 100 van a tener una preeclampsia temprana. La preeclampsia temprana es la que tiene una mortalidad más severa y se asocia con lesiones más importantes. Siempre que hablamos de preeclampsia hablamos de alteraciones en la tensión arterial. Una mujer durante el embarazo, al principio del embarazo, presenta cifras tensionales bajas incluso, pero no por ello estamos descartando que al avanzar el embarazo, esta pueda incrementarse. Regularmente las cifras tensionales en una mujer embarazada al principio deben de oscilar por arriba de 90, 60, pero por abajo de 130, 80, ¿sí? Esas son las presiones normales regularmente durante el embarazo. Posteriormente, al término del embarazo, ya en el último trimestre, esta presión se revierte. Y esto tiene algo que ver en base a la acción hormonal. Perdón, doctor, ¿qué es revertir en este O caso? sea, aumenta la presión un poquito. Ok. En lugar de estar hipotensa la mujer, tiende a tener un poquito de elevada la presión o se restablece la presión. Al principio, regularmente la presión es baja. Baja un poco por acción de las hormonas, sobre todo la progesterona. Y posteriormente, al disminuir la progesterona, esta presión aumenta un poquito de 10 a 15 milímetros de mercurio de la presión basal que ha manejado al principio del embarazo. Muy bien. Doctor, adelante, psicólogo, con las preguntas. Bueno, ya avanzó aquí con varias preguntas Alejandro con lo que está diciendo. Bueno, ya habló de la parte del cambio de la presión arterial, pero ¿qué es la hipertensión gestacional, Alejandro? Que hable también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, doctor Invítame, igual Ulises. estoy acá, Marco. Es que dicen dos ginecólogos buenos, los que no llegaron, y ya nos invitaron a nosotros. Está el doctor Ulises Medina Toledo. Esta es lo que acaba de comentar el doctor Martínez. Efectivamente, abarca varias preguntas, porque así es el tema. Es un tema muy complejo y muy completo, tanto así que hoy en día pues todavía siguen buscando la causa principal
por la cual se eleva la presión durante el embarazo. Sin embargo, hay situaciones que nos ayudan a entender esta enfermedad y pues bueno, es como comenta el doctor Martínez, dentro de las cifras, lo esperado, inclusive en las primeras semanas, es que inclusive se baje un poco la presión, precisamente por los cambios hormonales que se van generando, por la relajación muscular que se presenta por el efecto hormonal, que esto a su vez, conforme se va incrementando las semanas, pues efectivamente se va incrementando esa presión. Y si esta persona tiene factores de riesgo, pues bueno, es aún más. De acuerdo a tu pregunta, ¿qué es la hipertensión gestacional? Pues es precisamente la elevación de la presión arterial durante el embarazo, principalmente tomando en cuenta como un corte las 20 semanas, porque cuando se eleva la presión antes de las 20 semanas, muy probablemente la paciente embarazada ya era hipertensa y apenas nos estamos dando cuenta o apenas se está dando cuenta. Pero cuando la presión arterial se empieza a elevar después de las 20 semanas es cuando ya podemos hablar que esta elevación de presión puede ser secundaria a efecto del embarazo. Muy bien, ya son las 11 de la mañana con 9 minutos. Estás escuchando Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Y también estamos en redes sociales a través de Minamérica, en la página de YouTube, y también estamos en podcast por Spotify. Los invitamos a que compartan este tema, es muy importante. Usted, conforme va pasando el programa, vayan pasando los minutos, se van a dar cuenta de la gravedad que es esta enfermedad llamada preeclampsia, una enfermedad propia del embarazo, como también es la diabetes gestacional, que próximamente también se dará a conocer en unas semanas más, este tema de la diabetes gestacional. Ahorita el tema es la preeclampsia, dos enfermedades propias del embarazo. Vamos a un corte comercial. Estás en el 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión y Minamérica. Un corte y regresamos. Ya son las para el auditorio que en estos momentos nos sintoniza. ¿Qué es la preeclampsia? ¿Y cuál es su causa? ¿Qué origina la preeclampsia? Sí. La preeclampsia se caracteriza básicamente por aquella paciente que presenta elevación de las cifras tensionales después de las 20 semanas. Cuando se aúna a esta elevación proteinuria, o sea, elimina proteínas, o aunque no elimine proteínas, pero que presente datos de severidad, como son daño de algún componente orgánico, como es edema cerebral, epigastralgia, daños renales, con creatininas altas, afectaciones a un órgano, ya le podemos llamar preeclampsia sin que tenga proteinuria. O sea, que no haya proteínas en la orina. Sí, si la paciente no tiene proteínas, ¿sí? Pero ya tiene más de 20 semanas y no tiene ninguna afectación más que la presión alta, esa es la hipertensión gestacional, que decía el doctor Ulises, muy bien. Pero si la paciente tiene proteínas, ya le llamamos preeclampsia. Pero no tiene proteínas, no tiene proteinuria, pero tiene una cefalea intensa, tiene cifras tensionales de 110, 160, tiene epigastralgia, tiene enzimas hepáticas elevadas, tiene ácido úrico muy incrementado, la creatinina en incremento arriba de 1. Estos datos que ya me hablan de una severidad de la preeclampsia, de la hipertensión, ya me la catalogan como preeclampsia, aunque no tenga proteinuria. Muy bien, él nos comentaba el término de epigastralgia, se refiere al dolor del estómago. Adelante, psicólogo, con más preguntas para el auditorio. Es importante entender perfectamente lo que comentó el doctor Martínez, que cuando se empieza a elevar la presión, pues empieza así, solamente con una elevación. Por eso es que se clasifica como hipertensión gestacional, como preeclampsia con o sin criterios. Puede ser también un síndrome de HELP o una eclampsia, que esto prácticamente nos está diciendo el camino que lleva la elevación de la presión arterial en la embarazada.
Aquella que solamente se eleva, pero no tiene ningún daño, pues bueno, se puede quedar como una hipertensión gestacional. Aquella que se eleva, pero ya está generando un daño a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel, Hepático. a nivel hepático, pues bueno, ya la podemos clasificar como una preeclampsia. Pero si además cumple con otros criterios que más adelantito vamos a comentar, pues bueno, ya puede ser un síndrome de HELLP. Pero si además de todo eso convulsiona a la paciente, ya es una eclampsia. Entonces, es un camino. El que sigue es la embarazada hacia la complicación cuando no se detecta a tiempo o cuando no cuando no se le da un manejo adecuado. Por eso es que es tan importante tocar este tema y que las personas vayan entendiendo el punto de por qué es necesario que ellas conozcan inclusive para poder identificar estos síntomas, estos signos que los lleven a buscar una consulta médica. Doctor Ulises, ¿cómo usted comparte este tipo de diagnóstico con la paciente y qué impacto ve usted en los pacientes o en las pacientes, perdón, en la parte emocional cuando usted le empieza a compartir este tipo de situaciones? Porque yo creo que ahí es donde empiezan a haber muchas situaciones de miedos, Claro, ¿no? pues mira, afortunadamente es un tema que es que las embarazadas ya lo han escuchado o ya tienen alguna experiencia propia o de algún familiar. Entonces, obviamente llegan principalmente el motivo que las mueve, pues es el miedo, ¿no? Doctor, quiero que me explique qué es una preeclampsia, ¿no? O cómo la podemos detectar o cómo la podemos prevenir, que igual esas son preguntas que vienen más adelante en el cuestionario. Pero sí, desde que llega la paciente, desde la primera consulta, podemos hacer mucho por esa paciente, pues desde explicándole qué es una preeclampsia, ¿no? Una vez que se hacen los estudios, porque hay algunos, como por ejemplo la medición de las arterias uterinas, que nos pueden dar un valor predictivo, que ojo, eso no significa que le vaya a dar, pero sí nos habla de que probablemente si no llevamos un adecuado control, un adecuado incremento de peso durante el embarazo, seguramente va a desarrollar. Pues bueno, explicarles todo lo que puede generar esto, ¿no? Más que nada, no alimentando ese miedo, sino haciendo consciente este miedo y que necesitamos hacer cosas pues, para poder disminuir esas probabilidades. Y para las personas que ya les hacemos el diagnóstico, pues entender que a pesar de que es un padecimiento que efectivamente puede ser muy grave, inclusive hasta mortal, que existen muchas medidas y muchas situaciones que podemos hacer para mejorarle su condición y tengamos lo mejor que podamos de ese embarazo y de la mamá, ¿no? Definitivamente es un tema que pues cuando les comentamos les genera miedo, pero pues entender de que hoy en día existen alternativas que nos pueden ayudar mucho a resolver ese problema y poder limitar el daño lo más que podamos. Claro. Adelante, doctor Y, Martínez Vivas. Adelante. y sobre todo, irnos un poquito más allá. Yo creo que el beneficio de esto y la mejor arma que podemos tener es instruir a la paciente, ¿sí? Que la paciente conozca la enfermedad. Ahora, ¿qué es el control prenatal para estas pacientes? Y a esto voy directamente contigo, médico, ¿sí? Sí. Recuerda cómo debe de ser tu enfoque del control prenatal. O sea, las pacientes que tienen riesgos de presentar preeclampsia. Sigue muriendo mucha paciente por preeclampsia. Aquí en nuestro estado y en nuestra región siguen muriendo por Esa es preeclampsia. una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pacientes pueden cursar con preeclampsia, doctor? Toda paciente que tenga sobrepeso, díganme ustedes, ¿quién tiene por arriba de 25 de índice de masa corporal en el control prenatal? Casi todas. ¿Sí? Díganme ustedes quiénes tienen por arriba de 35 años. Actualmente la mujer ya se embaraza a mayor edad. ¿Sí? ¿Quién tuvo ya una preeclampsia, sobre todo temprana, tiene más riesgos de presentar una preeclampsia con riesgo de severidad? ¿Quién tuvo su familia, su mamá con preeclampsia? ¿Quién ya tuvo mortinatos? ¿Quién tiene diabetes asociada? ¿Quién tiene un síndrome de ovario poliquístico? ¿Sí?
Perdón, la palabra mortinato, ¿a qué se debe? ¿Qué significa? Tuvo un bebé muerto, Ok, ¿sí? dentro del vientre materno fallece el Un producto. bebé muerto, Ok. ¿sí? Que tuvo ya un desprendimiento de placenta previo, ¿sí? Todas estas pacientes ya tienen un riesgo y yo desde el control prenatal, yo puedo saber o tener una idea de quién tiene la capacidad o el riesgo de presentar una preeclampsia. Y esto, entonces vienen las medidas para prevenir la preeclampsia. Y es como en todo es orden, ¿sí? Si tenemos orden, compromiso y disciplina desde guardar un peso adecuado, y por eso nosotros, y discúlpame mamá, pero nosotros a todas ustedes les estamos diciendo peso, peso, peso. Vas a embarazarte, primero tu peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el principal detonante tanto de la diabetes como de la preeclampsia. O sea, un síndrome metabólico. ¿Sí? Entonces, obviamente, muchas mujeres, cuando hay compromiso, la mujer llega con un peso ideal. Pero cuando no es un compromiso, y ahí es donde muchos de nosotros nos damos cuenta desde dónde te quieres embarazar. O sea, ¿por qué quieres compartir vida o dar vida? ¿Sí? Realmente, si tú realmente lo quieres de corazón, ¿verdad? Vas a bajar de peso y vas a tener un control prenatal ideal y vas a hacer todo lo posible porque todo salga adecuadamente. Pero si no, si te estás embarazando por otras circunstancias, varias, intereses hay muchos, hay muchas cosas que pueden, o simple y sencillamente porque se dio, pero no es algo que yo pedí, ¿no? Entonces, ahí, cuidado, porque entonces no hay un compromiso de compartir esa vida. Y muchas veces, desde el no tomar ese compromiso conmigo, o sea, con la mamá, con ella, ¿verdad? Pues vienen una serie de trastornos importantes en la vida de ella y del recién nacido. 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial. Estamos en Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. 11 con 20. Seguimos en redes sociales. Es un gusto seguir llevando este tema tan importante. Y como lo dice el doctor Martínez Vivas, si usted tiene esos antecedentes que ya mencionó, y lo más importante, estar excedida de peso, pues antes de que te embaraces, llega a tu peso ideal. Usted iba a decir algo, psicólogo, adelante. Sí, es que es importante esto que comparte Alejandro, porque yo creo que uno de los retos que yo he compartido en situaciones que hemos compartido con pacientes, que Alejandro ha tenido la confianza de estar haciendo trabajo, es que precisamente el crear la conciencia, yo creo, en la parte de la mujer embarazada, creo que no es fácil, ¿no? Y sobre todo en esta parte de disciplina, cuando tienen que entrar en una situación de disciplina, que muchas mujeres no están acostumbradas a eso, pero y que se sienten obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta era, pues, ¿cómo se crea esta confianza? O sea, ustedes, ¿qué recursos ocupan ustedes precisamente para empezar a crear esta confianza? Lo compartías que, al menos tú, Alejandro, o lo que comparte Ulises, es de que empezar a explicarle a la paciente realmente cómo es la parte de la situación que está enfrentando, ¿no? Y creo que eso es una parte muy importante porque desde ahí, una persona que se empieza a preparar en ese sentido, yo creo que es el primer paso para eso, ¿no? ¿Y cómo le dan un seguimiento a eso después? O sea, ¿qué es lo que sigue, pues? Claro, claro. De primera instancia, lo ideal en este tipo de pacientes sería el diagnóstico preconcepcional, o sea, venme a ver antes del embarazo y pongamos las cosas en orden desde ahorita, ¿no? O ya estás embarazada, ya fuiste, bueno, decirle lo que estoy viendo y lo que puede suceder, ¿sí? Y Adelante, hacerle notar que esto adelante. podemos evitarlo. Estamos en este su programa Pregúntale a su médico y está hablando el psicólogo durante el corte de la manera en que se debe preparar la paciente. Y algo que decía el doctor Martínez Vivas es que pocas mujeres se preparan para el embarazo. Llegan porque ya les hicieron el diagnóstico o porque no se sabían que estaban embarazadas muchas veces. Adelante, de ahí la importancia de llevar un buen control prenatal. Claro, y nosotros como médicos, precisamente ese enfoque necesario que tenemos que tener, el enfoque de riesgo.
¿Quién tiene riesgo para diabetes? ¿Quién tiene riesgo para preeclampsia? ¿Quién tiene riesgo para infecciones de vías urinarias? Y estar en búsqueda de este tipo de afectaciones. O sea, esta paciente me subió 3 kilos, cuidado. Sí, esta paciente me puede hacer una preeclampsia. Va el perfil. Esta paciente tuvo un antecedente de macrosomía, cuidado. Ella muy seguramente hace una diabetes gestacional. O sea, hay cosas, hay ciertos datos que nosotros en el haber médico y en el control prenatal, y por eso es importante el enfoque que le demos al control prenatal, ¿verdad? Detectamos oportunamente. Y como bien lo decía Ulises, esta es una enfermedad evolutiva. Quien hizo una hipertensión después de las 20 semanas, cuidado, hay que llevarla muy de cerca. ¿Por qué? Porque esta paciente va a evolucionar a una preeclampsia. Por ejemplo, doctor Ulises, se enfrentan con una paciente que no tiene las condiciones de entrar en esta disciplina. Regresa al consultorio. Y yo creo que, pues obviamente, ¿cómo manejan esa situación? Pues, o sea, De entrada, eso probablemente es muy común, más de lo que imaginan. Inclusive ellas mismas llegan, se sientan pidiendo disculpas de entrada, ya, ya se van. ya, se sientan, doctor, una disculpa, no me voy a regañar, pero pues ya vi que subí más de lo debido, ¿no? Y, o sea, y siempre les digo, pues tranquila, yo no estoy aquí para regañarte, yo estoy para acompañarte. Y pues bueno, pues vamos a seguirle echando ganas. Le vuelvo a aventar otra vez el speech y toda la explicación, porque como bien menciona el doctor, hay que educarlas. Hablando del tema del control prenatal, obviamente no de la educación en general, ¿no? Pues ya cada quien tendrá la educación que tenga, pero sí sobre el tema, no perder esa oportunidad de esa consulta y volverles otra vez a explicar lo mismo. Yo siempre les digo, si hay la necesidad de explicártelo con palitos y manzanas, te lo explico con palitos y manzanas, pero lo que quiero es que te salgas de ese consultorio consciente de los cambios que necesitamos hacer para poder tener un final feliz. Yo siempre les termino ahí con un final feliz, ¿no? Porque al final de cuentas, yo sé que tú deseas que ese bebé venga sano, y tú también quieres estar bien para disfrutar a ese bebé, y obviamente yo quiero que tú y tu bebé estén sanos, porque obviamente eso, a nosotros como ginecólogos, pues nos da una alegría que una paciente tenga pues un final adecuado. Pero sí, la verdad es que no es fácil, tomando en cuenta de que pues muchas personas, como bien lo comentó el doctor Martínez, empezar desde dónde decidió embarazarse, porque efectivamente en México más del 90% de los embarazos son no planeados, o sea, son espontáneos. Y yo siempre les digo, se embarazan como estén, así con todo lo que tengan, y a partir de ahí iniciamos el control prenatal, y obviamente sería mucho más sencillo y más fácil que empezáramos desde un plano pues mucho más cómodo, y no empezar a subir desde la primera consulta esa colina, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ese es un problema, pues, cultural y de la región y pues del país, porque desgraciadamente, como les repetía, la mayoría de los embarazos son no planeados. Entonces, en mi caso, yo en verdad soy muy paciente, porque obviamente entiendo que tal vez esa falta de disciplina, pues tiene un origen, ¿no? A final de cuentas, un origen emocional, y a veces uno puede hacer una o dos preguntas y se da cuenta de que no tiene el apoyo del esposo, o no tiene el apoyo es familiar, o fue un embarazo de ni tan siquiera de una pareja estable, y obviamente entiendes de dónde viene esa falta de disciplina, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Agarro bueno, si es que llego a detectar de dónde viene esa falta de disciplina, pues desde ahí agarro y les hago entender de que pues ahorita su mundo pues empezó a cambiar, y es mejor que cambie para bien a que cambie para mal, ¿no? Entonces, si detecto esa parte, obviamente platico con ellas y pues la derivo al área correspondiente, porque al final de cuentas, pues yo no soy un psicoterapeuta, pero obviamente sí podemos detectar situaciones por la cual la embarazadita no está siguiendo las indicaciones, porque ojo,
¿quién no quiere tener un bebé sano? ¿Quién no quiere tener un embarazo completamente tranquilo? Yo creo que todas. Sin embargo, hay situaciones en su vida que está evitando que sea así. Entonces, a veces ni lo saben y ni cuenta se han dado, y cuando le tocamos el tema, se ve el cambio en la cara, inclusive hasta en el tono de voz. Doctor, no me había dado cuenta, pero tiene razón. Y curiosamente, la siguiente consulta, hay un cambio de actitud tremendo, tremendo. Entonces, aquí lo que a mí me ha servido mucho es intentar detectar de dónde viene esa falta de disciplina y apoyarlas para que puedan alcanzar su objetivo, porque esa es la finalidad, que alcancemos el objetivo de tener un final ese del embarazo es completamente tranquilo y feliz, como siempre les digo. Qué bueno, excelente. Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Gracias por estar en sintonía con el 95.3 de FM Radio Mina La Expresión, y también estamos en redes sociales a través de Minamérica. Cualquier pregunta o algo que usted quiera, mándalo a la bandeja de Minamérica y con gusto lo vamos a tener. 11 de la mañana con 30 minutos. Un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Un corte y regresamos. Y nos vamos Adelante, de largo doctor. en las redes. No quiero perder la idea que tengo aquí en la cabeza. Y pasa lo mismo, bueno, todo lo contrario con aquellas parejas que tienen una estabilidad emocional, que es una pareja estable, que planificaron el embarazo. Es todo lo contrario. Es más, yo siempre he dicho que ellos nos exigen más a nosotros. Cuando tendría que ser así siempre, ¿no? No el médico a la paciente, sino los pacientes tendrían que exigirnos a nosotros, doctor, necesito más de lo que me está dando, ¿no? Y eso es lo que en los años que llevo haciendo medicina, me he llegado a dar cuenta que influye mucho desde dónde viene esa idea de querer ser papás, y obviamente de una estabilidad emocional, de pareja, económica, laboral. Todo eso influye para que la persona o la pareja o la mamá, en este caso, pueda seguir las indicaciones y podamos tener un final feliz. Sí, yo creo que ese punto es importante que tú compartes, hablando de la parte de la actitud, ¿no? Y de la responsabilidad. Yo creo que cuando algún paciente o cualquiera de nosotros se hace cargo de lo que necesita, pues yo creo que ahí es cuando aparece la parte de la adultez, ¿no? Con todo respeto. Entonces, cuando no es así, entonces necesitamos que alguien nos esté recordando lo que tenemos que hacer y recordando cuáles son las indicaciones. Entonces, ahí es cuando no se está pudiendo asumir esta responsabilidad que se necesita, ¿no? Y yo creo que también ha de ser muy estresante para ustedes, porque cuando hay problemas metabólicos de ese tipo, yo creo que también Ok, llamadas en la madrugada, en la adelante, ok. noche. Estamos de regreso en su programa. Pregúntele a su médico su punto de vista en relación a este tema de la preeclampsia, cuando se enfrentan a esa mujer que no acata, esa mujer embarazada, que no acata las órdenes del médico y pues llega con unos kilos de más. Antes de que usted continúe, doctor, me gustaría que le explicara al público radioescucha y también a nuestros amigos cibernautas cuántos kilos debe de aumentar la mujer por cada mes de embarazo. ¿Y cuál es el ideal? ¿De cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que debe subir durante toda la gestación? Ya sea de 37 a 39 semanas, por decirlo así. La mujer mexicana regularmente se tiene estimado que sube 13 kilogramos en los 9 Promedio. meses, pero a partir de un peso ideal, Claro. no a partir del peso que está teniendo Sí, al sí, inicio por del embarazo, supuesto. ¿no? Ok, porque dice, no, es que no he subido de peso. Señora, usted tiene peso de más, usted ya no debe subir, debe bajar. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, regularmente cuando ya tenemos un índice de masa corporal o una obesidad, mejor dicho, un índice de masa corporal por arriba de 30, esta paciente ya no debe de subir de peso. Lo máximo que va a subir son los 6 kilos a 7 kilos, que son las secundinas y pues las membranas, la placenta Sí. y el bebé, ¿sí? Y el líquido amniótico. Pero hasta ahí, no los 20 kilos que tenemos pensado subir. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ahora, si yo estoy en mi peso ideal, si mido 1,50, 1,60,
un peso ideal de 54 kilos más o menos, ¿sí? Sí tengo el derecho a subir 13 kilogramos, ¿sí? Pero si ya estoy con unos 60 y peso 80 kilos, pues ya no tengo el derecho, ya no puedo subir esos kilogramos, porque entonces estoy atentando a que mi organismo, mi estructura, todo lo que conlleva, con lo que yo voy a dar el soporte a este embarazo, colapse. Y es lo que pasa básicamente con la preeclampsia y la diabetes, ¿sí? El páncreas ya no da para solventar esa necesidad que tiene esta mamá y este niño, aparte de los trastornos de insensibilidad que se generan por el embarazo. Pero en la preeclampsia, pues obviamente el flujo sanguíneo se ve disminuido, comprometido, mientras más masa tengamos. Y obviamente que el bebé también tiene sus repercusiones importantes. Y quizás al principio no se manifieste la preeclampsia, pero conforme vaya avanzando el embarazo y vayan avanzando las necesidades, va a venir el problema. ¿Sí? Y perdón por la risa, es un tema muy serio, pero es que la verdad, las anécdotas que te cuentan las pacientes es impresionante. Por ejemplo, todo eso es importante. Y desgraciadamente, digo, porque sí es una desgracia que te llegue una persona con algún grado de obesidad y embarazada, porque obviamente va a costar un trabajo cambiar toda esa disciplina o toda esa manera de venir viviendo por 9 meses. Y, y sí, aunque somos pacientes, porque me consta que el doctor Martínez es muy paciente, sí llega pues, un momento que te frustra, ¿no? Porque por más que tú le estás echando todas las ganas, todos los kilos, y ves que no más no, y pues quieres investigar, ¿por qué no? A mí me ha tocado pacientes que desde la primera consulta le digo, esa es tu dieta, hay que seguirla, y llega la siguiente consulta y 5 kilos, ¿no? En un mes, y tú dices, oye, pero es que fue demasiado. Doctor, en verdad, seguí la dieta. O sea, doctor, seguí la... Y nada más uno ve la cara del esposo moviendo la cabeza. ¿Dónde está? Entonces agarro y le digo, ¿segura que sigues la dieta? Sí, doctor, tal y cual como yo me como lo que hice acá. Y aparte de esto, ¿te comes otra cosa? Ah, sí, claro, por supuesto. Yo sigo lo que usted me dio de comer y aparte pues, no sé, me como un pancito o algo. Oye, pero eso no está en la dieta. Ah, sí, pero eso no cuenta. o sea, es de risa, en verdad es de risa porque ahí nos damos cuenta de que todavía nos falta concientizar más a la paciente que no se trata así, ¿no? Pero bueno. Suele pasar. Y bueno, ya hablando un poquito más ya en esta parte más técnica, ¿cómo se clasifica la preeclampsia? Vamos a manejar dos términos para entender lo más factiblemente. Hablamos de una preeclampsia temprana. La preeclampsia temprana es la que más miedo nos da a nosotros y que tiene una alta mortalidad tanto del bebé y lesiones en mamá. Es esta la que se presenta antes de las 34 semanas. Y la preeclampsia tardía. La preeclampsia tardía regularmente tiene menos lesión en el bebé, tiene más sobrevida el bebé y menos lesiones en mamá. La preeclampsia temprana es más agresiva regularmente. Esa es la que muchas veces va a detonar en el síndrome de Gel, en eclampsia incluso, ¿verdad? La preeclampsia tardía es menos asociada a esto. Una u otra, ya sea temprana o tardía, puede ser una preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad. Regularmente siempre la preeclampsia temprana va a asociarse con criterios de severidad. ¿Por qué? Porque es una paciente que yo no la puedo contemporizar, no voy a poder prolongar el embarazo más allá, ¿sí? Una preeclampsia tardía, a veces puedo generar, aunque sea inducción, generar un tiempecito más para poder mejorar condiciones en ese bebé. Los criterios de severidad de lo que me hablan es cuando ya hay un órgano afectado, ¿sí?
aparte de la hipertensión, hay un órgano afectado. Entonces, ya tengo que tomar decisiones inmediatas, porque el tratamiento de la preeclampsia, pues es la finalización del embarazo. Lo que origina la preeclampsia es, como bien lo dijo Ulises, es una serie de trastornos que todavía no se sabe exactamente qué es lo que la denota, la genera, la detona, pero obviamente hay teorías inmunológicas, teorías vasculares, teorías placentarias, ¿sí? Teorías trombofílicas, o sea, de plaquetas, coágulos. de trombos, ¿sí? Y ninguna completa al 100%. Pero obviamente todo un conjunto de ellas van a generar este problema. Entonces, los criterios de severidad, como ya los dije hace un momento, son cefalea, epigastralgia, crisis hipertensiva de 160 a 110, esos son maternos, ¿no? Que tenga acúfenos, fosfenos, o sea, que vea estrellitas, que oiga zumbiditos. Ya no se diga si tiene convulsiones, ¿sí? Que eso ya es el dato más gravoso de un edema cerebral, que por eso es que convulsiona a la paciente, ¿sí? La epigastralgia es una congestión que se genera en el hígado y que puede terminar con una ruptura del hígado, ¿verdad? Una ruptura hepática es una de las lesiones mortales de este tipo de pacientes. Obviamente en el útero, el desprendimiento de placenta por esos cambios abruptos de presión, ¿verdad? Con la muerte incluso del feto y el compromiso materno importante de una coagulopatía. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer un corte. Nuestros amigos de línea nos esperan. Regresamos a Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, y en redes sociales estamos a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. Bueno, pues adelante con más complicaciones que se pueden presentar en la preeclampsia temprana. Entonces, no, temprana y tardía, así es. Antes de las 34 y después de las 34. Ajá. Con criterios de severidad y sin criterios de severidad. La de sin criterios de severidad, obviamente es una preeclampsia muy bienvenida, ¿verdad? La de criterios de severidad, tengo que generar ya una interrupción inmediata. Y también puede darse en el puerperio, porque la preeclampsia se puede dar hasta 30 días después del nacimiento. Entonces, bueno, en todo este contexto, yo puedo tener cambios importantes y debo de saber a qué me estoy enfrentando para ver cómo voy a soslayar esto. ¿Ok? Sí, todo esto es súper importante porque efectivamente es diferente ese tratar a una embarazada que llega con cifras normales, con cifras de presión arterial normales, con sus laboratorios normales, con unas semanas de embarazo, pues ya con un bebé de término, contra alguien que tiene contra alguien que tenga la presión elevada. A las 30 semanas. Con semanas aún faltantes para que ese bebé nazca. Con cambios en los laboratorios, que principalmente es la disminución de plaquetas, eso quiere decir que va a incrementar mayor la cantidad de sangrado, pues obviamente el panorama para el médico que se enfrenta es estresante, definitivamente. Afortunadamente existen ya herramientas que tenemos para poder pelear contra este padecimiento, pero pues no deja de ser estresante. Y por eso la importancia en que nos ayuden. Y dentro de las cosas, como bien menciona el doctor, esos factores, pues se clasifican en los factores modificables y no modificables. Los no modificables, pues desgraciadamente ya van a estar ahí. Y los poquitos que tenemos modificables es el peso. Por eso es que somos muy estrictos o disciplinados o insistentes con el peso cada vez que llegan a la consulta, porque son de las pocas cosas que podemos modificar para bien de la embarazada. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la preeclampsia, aparte de lo clínico? Ok, para hacer
el diagnóstico de una preeclampsia debe haber una elevación de la presión arterial. Como bien eso lo mencionó el doctor Martínez, esta se va a clasificar con criterios o sin criterios de severidad. Puede haber una elevación por arriba de 140/90 y eso ya la clasifica como una preeclampsia. Aquí se mandan a hacer estudios de laboratorio, se sigue monitorizando a la paciente y después de 4 horas se reclasifica otra vez a esta paciente, pero ya le tenemos que poner el apellido, con o sin criterios de severidad. De ahí va a partir qué es lo que tengamos que hacer con la embarazada, y obviamente va a tomar mucho o va a importar mucho cuántas semanas de embarazo tenga, aunque no existe un manejo conservador en la preeclampsia. La verdad es que como el origen es el embarazo, al final del día, sea 1, 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas, dependiendo de la capacidad que nos pueda dar la persona de aguantar más ese embarazo, el tratamiento de una preeclampsia siempre va a ser la interrupción del embarazo. Y en ese sentido, ¿cuál es el impacto que tiene en el embarazo y en el bebé? ¿Cuál es La preeclampsia. No, pues Tremendo. tremenda. Obviamente en el bebé se asocia con retardos en el crecimiento, o sea, no crecen, no se desarrollan adecuadamente porque no le llega la nutrición adecuada. Son bebés que a veces nacen con gargajos, el líquido amniótico no se genera adecuadamente, la placenta se calcifica más precozmente. En la mamá, pues obviamente puede quedar con daño renal, puede quedar hipertensa, ¿sí? Puede quedar diabética. La diabetes y la hipertensión se asocian hasta en un 40%. ¿Sí? Hasta un 40% de las pacientes diabéticas van a presentar preeclampsia. ¿Sí? Entonces es alto, no es bajo. Y así como pueden quedar con lesiones importantes a nivel ocular, ¿verdad? Son problemas que ya no se van a quitar, ya no se van a revertir, la gran mayoría de las veces. ¿Y en el bebé? En el bebé, bueno, obviamente la prematurez es uno de los problemas más serios asociados con la preeclampsia. Cuando tenemos una preeclampsia temprana, precisamente la prematurez y la mortalidad por esta prematurez, obviamente es alta. Y si sobreviven, pues va a depender de la inmadurez lo que va a generar en él, ¿no? Desde ceguera, desde retraso mental o daños en el área cognitiva, motoras también. Entonces, pues sí crea un daño importante. Hemos hablado de preeclampsia. Ahora bien, ¿qué es la eclampsia como tal? Bueno, pues la eclampsia es una complicación más de la preeclampsia, como lo comentamos al inicio del programa, es un padecimiento evolutivo. Empieza solamente con una elevación de la presión arterial. Si esta sigue, eso persiste, va a ir generando cambios en el cuerpo de la paciente, genera edema cerebral, puede generar cambios hepáticos, puede generar cambios renales, y todos esos cambios bioquímicos son tan severos que la embarazada convulsiona, secundario a una presión y a los cambios que está presentando por el padecimiento. Entonces, una eclampsia es una complicación de la preeclampsia y es algo obviamente altamente mortal. O sea, terminológicamente esto significa pre, que significa antes, y clamps, que significa sacudida antes de la convulsión, y la eclampsia como tal ya es la complicación de la preeclampsia, y que se ven afectados 3 órganos muy importantes, como es el cerebro, los riñones y el hígado. Así. Por eso la mayoría de esas pacientes que se complican acaban en una sala de terapia intensiva, por la magnitud en los órganos que acabo de mencionar. Para ustedes es algo difícil enfrentar esta situación, me imagino yo. Claro, aunque a nivel institucional pues estamos habituados, porque es el pan de cada día, ¿no? Regularmente, cuando nos enfrentamos a una preeclampsia severa, y sobre todo las más trágicas son cuando se presenta una preeclampsia temprana, ¿no? Con criterios de severidad, pues sabemos lo que viene, sabemos que es incierta la vida del neonato,
que la mujercita se va a recuperar, pero que muy seguramente va a quedar con un daño. Si ya era hipertensa o ya tenía un daño renal, esto se va a incrementar y va a quedar con más inestabilidad. Si ya tenía un daño ocular, pues va a aumentar ese daño ocular. Los bebés cuando son muy pequeños, cuando son inmaduros y están sujetos a una terapia de oxígeno persistente y alta dosis, pues llevan a tener atrofia del nervio óptico y eso les da ceguera también. Entonces, esas son las consecuencias de una inmadurez y quizá tú que me estás escuchando y que hayas tenido algún desenlace no grato, ¿verdad? No considero que, que hagamos las cosas intencionadamente. Simple y sencillamente no teníamos la conciencia de lo que podía generarse, ¿sí? Y no es el hecho de buscar culpables, porque esto tampoco es culpable. La enfermedad es así, muy traicionera, impredecible muchas veces. Y si hay muchos bebés que oyen ustedes que que una cajita de zapato logró sobrevivir y que nació a los 8 meses, bueno, pues esas son historias que no se repiten tan fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente siempre tienen repercusiones serias. 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan ya del mediodía. Vamos a un corte comercial. Este tema está demasiado interesante y regresamos a Pregúntale a su médico. El tema es preeclampsia. Un corte y regresamos. Seguimos con este tema en relación a la preeclampsia. Doctor Ulises, una paciente que acaba de convulsionar y la meten en la sala de terapia intensiva, ¿puede llegar a la insuficiencia renal? ¿Puede llegar a dializarla posterior a este cuadro? Claro que sí. De hecho, eso era es lo que les quería comentar. A veces las pacientes piensan que terminando el embarazo Ya. se acabó el problema. Los daños son irreversibles. Todo lo que se genere en el embarazo secundario a este padecimiento, no hay vuelta atrás. Tanto así que más del 60 al 80% en los primeros 5 años, esa persona va a ser hipertensa, secundario al daño el que se generó. Y más del 90% a los 10 años van a ser hipertensos secundarios a la preeclampsia. Entonces, es importante que entiendan que el daño que se genere secundario a este padecimiento durante el embarazo es irreversible y por supuesto que pueden terminar en diálisis, vaya, pueden terminar muertas por ese padecimiento. Qué impactante es lo que nos comenta el doctor Ulises Mina Toledo en relación a la eclampsia. Vamos a seguir en la radio donde están escuchando muchos radioescuchas y continuamos en este tema tan hermoso que es la eclampsia. Adelante, psicólogo. Pues sí, yo creo que es muy importante que se vea desde este punto real, ¿no? Más allá de todo lo que se maneja en la parte del embarazo como algo hermoso, como algo, es una responsabilidad muy alta, ¿no? Tremenda. Ustedes mencionaban mucho durante el programa un término médico, ¿qué es el síndrome de HELP y cuál es su tratamiento? Ok. El síndrome de HELP, como ya lo hemos hablado, la preeclampsia inicia con una hipertensión gestacional, después viene la preeclampsia sin datos de severidad, posteriormente la preeclampsia con datos de severidad, posteriormente la eclampsia y cuando ya hablamos de severidad, ya puede estar el gel presente, ya puede ser un gel completo, un gel incompleto. El gel no es otra cosa más que la complicación más grande de la preeclampsia. Y esta se aúna con la ruptura hepática, ¿sí? Cuando llegamos a este punto, la mortalidad es altísima de la mujer, ¿verdad? Y si la podemos detectar oportunamente, sí, la podemos detectar oportunamente siempre y cuando llevemos un control prenatal ideal y un seguimiento. Y no, el compromiso no nada más es de la mujercita, también del médico, porque en estas instancias muchas veces no le damos la importancia a una cifra tensional alta, no le damos la importancia a un edema gestacional que está presentando esta paciente, no le damos la importancia al incremento ponderal que está presentando.
y le damos la cita como un control prenatal normal en un mes, y en un mes la paciente ya no llega y cuando te enteras, la paciente está en terapia intensiva o con complicaciones serias. El gel es una de las complicaciones más serias y esto es alteraciones a nivel hepático de enzimas, de plaquetas, ¿sí? Las plaquetas disminuyen, las enzimas hepáticas aumentan y esto es el gel, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cambios importantes en las plaquetas, ya no podemos, ya la paciente sangra por todos lados, ¿sí? Cuando esto disminuye y se compromete mucho, porque hay niveles para esto, cuando ya llevamos a un nivel, un Mississippi 3, ya tenemos menos de 50,000 plaquetas y esto genera un daño en la paciente importantísimo de vida, ya de vida, ¿sí? Es lo más grave. Es lo más grave. Y si a esto nos damos cuenta de que empieza la paciente a tener un compromiso volémico, con datos de abdomen agudo, y sugerimos que el hígado quizás ya en base a esta congestión, a este sufrimiento que tenía este hígado, ya rompió esa cápsula, empieza a sangrar, pues obviamente la mortalidad es tremendísima, ¿sí? Esa es la complicación más seria de esto. Y es por ello que el control prenatal tiene que ser muy fino, tiene que tener un enfoque de riesgo importante y tomar las debidas medidas oportunamente. A veces ni nosotros queremos tomar las medidas de interrumpir un embarazo cuando sabemos que este bebé se va a enfrentar entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué decimos? Bueno, señora, es su vida ya, ¿sí? O la vida del bebé. El bebé va a tener una oportunidad, pero si usted no nos permite actuar, su vida ya no va a tener oportunidad, ¿sí? Entonces, obviamente hay decisiones que hay que tomar a veces fríamente, ¿verdad? Y tomar lo que sabemos que tenemos que hacer. La interrupción del embarazo va a revertir todo esto. Muy bien, ya por último, en este número de preguntas que nos dejaba el doctor Castañón, ¿se puede prevenir la preeclampsia, doctor Ulises? Desgraciadamente no. No hay manera de poder prevenir. De hecho, la preeclampsia le puede dar a cualquier embarazada, aunque no tenga ningún factor de riesgo, puede tener una preeclampsia esa paciente. Es por eso que todavía no conocemos bien por qué se da o cómo es lo que pasa, porque inclusive en pacientes que están en su peso, en pacientes que son deportistas, en pacientes que siguen tal y cual todas las indicaciones pueden llegar o generan una preeclampsia, pero es muy diferente a una persona que no siguió ninguna indicación y que de todas maneras presentó una preeclampsia. En las mujeres que siguen las indicaciones, ya sea que les dé la preeclampsia tardía o las complicaciones sean obviamente pues mucho más tranquilas, mucho más light a una persona que no lo sea. Y aquí es en donde les recuerdo esta parte en donde los factores de riesgo desgraciadamente se clasifican en estos dos grupos, los modificables y los que son no modificables. Los que son no modificables no va a haber nada que podamos hacer. ¿Cuáles con son esa esos? paciente. La edad, Muy bien. los antecedentes de hipertensión o de diabetes, si ya tuvo un borotinato, como lo comentó hace rato el doctor Martínez. Vaya, todos aquellos antecedentes, el historial, que ese no se puede borrar, ese ahí va a estar. Por eso es que nos enfocamos en lo único que tenemos, que afortunadamente sí predispone y sí eleva el pronóstico de que presente una preeclampsia. Afortunadamente, ese sí es modificable, que es el peso. El peso. Es el coco del asunto. ¿Cómo es poco lo que tenemos para modificar o los factores que tenemos para modificar son pocos? Nos enfocamos mucho en el peso y obviamente en otras situaciones más, pero el peso es una piedra angular para que esta paciente presente o inclusive se complique con la preeclampsia. Entonces, desgraciadamente no se puede prevenir, pero sí podemos bajar las probabilidades que una persona presente una preeclampsia. ¿Y cómo? Pues manteniendo el peso, tomando sus vitaminas y llevando principalmente un adecuado control prenatal.
Muy bien. No sé si vayamos a las preguntas, doctor. Me parece Ya interesante. nada más, Adelante. una- el peso obviamente es primordial, pero hay ciertas acciones que se ha demostrado que sí mejoran el pronóstico en la pacientes que tienen este riesgo presente, sobre todo el ácido acetilsalicílico. Es algo que sí está probado. El dar entre 100 y 150 miligramos al día, después del mínimo debemos de empezar a las 16 semanas, antes de las 20 semanas y durante todo el embarazo, eh, mejora la perfusión, se supone que esto mejora la perfusión a nivel placentario. Y es por ello que se otorga y se ha visto que sí hay un impacto en la disminución de la preeclampsia. Se ha hablado también del calcio, pero sobre todo para quienes no toman calcio. ¿Sí? Hay poblaciones que no tienen ingesta de calcio. En ellas también se ha hablado que el dar 2 gramos de calcio al día genera un impacto benéfico. Pero como decía el doctor, o sea, nada va a evitar lo que no se puede modificar, ¿no? Así es. Y si tú no tienes el compromiso para modificarlo, porque tenemos la experiencia, o sea, pacientes que han tenido una preeclampsia severa, que han tenido incluso mortinatos, que han tenido una preeclampsia temprana con criterio de severidad en embarazos posteriores, cuando empiezan a tener el compromiso, cuando se les concientiza de lo que es la preeclampsia y dicen, vamos, han tenido sus embarazos bien, Muy bien. ¿sí? Son las 12 en punto. Vamos al corte y a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a Pregúntele a su médico. Ok, un corte y regresamos. Muy bien, pues estamos en redes sociales. Después de que usted nos habló de los factores modificables y no modificables que se hacen presente en la preeclampsia, me gustaría preguntarles, ¿es importante que trabaje el equipo multidisciplinario de salud en estos casos cuando se hace la preeclampsia? No, pues es que este es un manejo multidisciplinario. Cuando hay una preeclampsia, llega a un hospital una preeclampsia, ¿verdad? En automático esto es código, ¿verdad? Mater, y todos debemos de acudir. Y va a depender de la severidad o del manejo que se vaya a dar. Si es interrupción inmediata, si hay que manejar ciertas cosas y posteriormente si va a pasar a terapia primero o va a pasar directamente a quirófano, depende de las circunstancias en las cuales llegue la paciente. Pero sí es una alerta y una alarma en toda unidad de salud. O sea, aquí cuando se presenta estos criterios que son antes de las 34 semanas, Ujú, es lo más grave, que se presente a temprano, en ujú. temprana época gestacional. Sí, esto, pediatra, anestesio, terapia intensiva, médico internista, rayos X, enfermería, ginecostetras, todos acuden, urgencias, todos acuden para ver qué es lo que se va a generar en esta paciente, ¿sí? Porque sabemos perfectamente bien que el tiempo en ellas es oro. Eso. El no tomar una conducta, el Adelante. retrasar la conducta va a generar un problema y una lesión probablemente. Muy bien. Adelante con las preguntas del público que nos escucha. Bueno, más que preguntas, son personas que comparten sus experiencias. Por ejemplo, Mayito Mairi. De mi primer embarazo, tuve hipertensión gestacional. Ahorita con el segundo, el doctor Ulises nos explicó súper bien y nos quitó el miedo. Boris nos dice, no pongan caritas enojadas, porque el tema está muy interesante y a veces no nos gusta que nos hablen con la verdad. Sí, es cierto. Saludos, Majito. Y Colibrí Paz. Primer embarazo que tuve, preeclampsia severa, mi bebé murió a los 8 meses de gestación. Mi segundo embarazo casi a los 3 años de diferencia, gracias a Dios y a todas las recomendaciones del doctor Martínez Vivas. Tuve a mi bebé sano, sin preeclampsia
pero sí es mucho control, fuerza de voluntad, disciplina para llevar un control estricto, peso, medicamento, reposo, dieta, etc. Saludos al doctor Fernando Castañón Leo y siempre nos hace el exhorto que le digamos al público que nos ve a través de redes sociales que compartamos estos temas tan importantes. Y pues ahora sí, dos experiencias, dos médicos excelentes ponentes, sus pacientes lo hacen reflejar a través de los mensajes, tanto al doctor Martínez Vivas como al doctor Ulises Medina Toledo, excelentes ginecostetras de aquí de la región sur del estado de Veracruz, el cual le agradecemos que hayan aceptado estar con nosotros y la invitación para la próxima semana. Otra enfermedad más propia del embarazo, la diabetes gestacional, es un tema muy importante que no lo dejen de escuchar o de ver a través de las redes sociales, donde estarán nuestros amigos como invitados. Muy bien, pues la invitación está hecha. ¿Algo más que deseen agregar antes de despedirnos? Todo es posible, siempre y cuando veas qué es lo que deseas tú compartir de ti a este ser. Cuando hay un compromiso y hay disciplina, hay orden y tienes una buena guía al respecto, ten por seguro que todo va a salir lo mejor posible. Pero si no hay disciplina, no hay compromiso y no hay guía, pues esto obviamente hay un desorden y las cosas nunca van a salir como uno desea. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, doctor Ulises. Ok, pues es un tema muy importante y la verdad, la finalidad es siempre que las personas que nos escuchen y que nos vean, que pues aprendan también, ¿no? Porque al final de cuentas, si es que ya no van a ser mamás, pero pues tal vez van a ser abuelas o tienen sobrinas, entonces es un tema que tendría que estar de un conocimiento pleno. Y para las personas que se enojaron, pues una disculpa, pero tal vez tocamos algo ahí, algo ahí en ellas que por eso se molestaron, porque nunca va a ser nuestra intención ni lastimarlas, ni hacerlas que se sientan mal. Siempre las indicaciones que les damos es porque queremos que estén bien. O sea, sé que, como ahí mencionó Boris, a veces no nos gustan que nos digan las cosas que ya saben que tienen, ¿no? Pero bueno, nuestra obligación es decirlas y obviamente desde un enfoque profesional y respetuoso, ¿no? Así que por esa parte no tengan cuidado. Pues nada, que tengan un bonito fin de semana a todos. Adelante, psicólogo. No, pues yo la verdad encantado. Yo creo que es un tema que da mucho que hablar y yo creo que viene también a hacer conciencia de que es muy importante poner atención en la parte de la vida, de nuestra vida, en este caso de las mujeres, por todo el riesgo que conlleva la parte del embarazo, ¿no? Y muchas veces se le pone, anteriormente se dijo aquí, toda la atención más en las celebraciones, en las organizaciones de todos los festejos y no precisamente a crear una conciencia de salud, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy importante este tema y que se comparta y que nos ayuden a difundir. No, pues para mí un placer. Gracias, gracias, licenciado. Como lo mencionaron, el punto cardinal de esto es que se planee un embarazo y que tengas tu peso ideal para evitar broncas, tanto para ti, para tu familia y como para el personal médico, porque muchas veces ante un cuadro de dolor o de impotencia siempre se trata de buscar culpables, ya que el que paga los platos rotos es el personal de salud. Normalmente cuando llegan al consultorio, gente que ha tenido ese tipo de situaciones precisamente vienen y no asumen su parte. O sea, vienen con toda lo que es la carga de la pérdida, pero de una manera negativa, siempre queriendo buscar a veces pues a un responsable, ¿no? El médico no daña, el médico resuelve problemas. Nosotros, créanos que nuestra intención es salvar vidas, no matarlas. Somos humanos y es cierto, cometemos errores, pero principalmente todo se busca en que sea un culpable. Y el más directo, el médico. Y nos haremos responsable de lo que nos toque. Ojo, o sea, eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad, por supuesto, pero lo que nos toque. La Muy bien. pareja y la embarazada y los papás también conllevan una responsabilidad. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto, como lo habían compartido, es un trabajo multidisciplinario donde se entran todos. Y hay algo importante también. Esto no nada más es tuyo de mamá, es de toda la familia.
es papá. Son papás, o sea, los abuelos, porque todos nos involucramos. Ya el concepto de que sube lo que Dios quiera durante el embarazo, Ya o no, cómele que estás comiendo por dos, pues no, eso ya ya no, no ya existe, no. eso. Ya no puede ser. Eso ya es es algo que está bien probado, ¿no? No podemos tener ese pensar, porque entonces sí vamos a tener consecuencias serias. Muy bien. Pues a nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez, allá en cabina de controles de XHKM Radio Mina La Expresión, agradecemos a nuestro compañero locutor en turno, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, a nuestro amigo el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez en cámaras y micrófonos de Minamérica, a nombre también del productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Leo. Agradecemos infinitamente a los invitados, al doctor Alejandro Martínez Vivas. Gracias, doctor Alejandro. Nos vemos aquí la próxima semana con el tema de diabetes gestacional. Y al doctor Ulises Medina Toledo. Te extrañamos, Ulises. Qué bueno que ya estás nuevamente con nosotros. Es un placer estar con ustedes. El licenciado. No, pues muy contento de venir a compartir con ustedes. Siempre es muy agradable venir aquí y compartir con gente muy profesional. Gracias, licenciado Marcos Antonio León Hernández. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Le damos las gracias y los esperamos, si Dios nos lo permite, la próxima semana más en una edición más de Pregúntale a su médico a través de Radio Mina y Mina América. Hasta la próxima. Buenas tardes.